Bienvenidos a Historias para dormir en calma, donde cada noche desvelamos los misterios del universo en un viaje hacia el descanso profundo. Si te gusta lo que escuchas, te invitamos a dejar un me gusta y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras expediciones cósmicas. Hoy, nos adentramos en un enigma tan antiguo como el tiempo mismo, el origen del agua en nuestro planeta. Cerremos los ojos e imaginemos juntos un tiempo antes de todo, un vasto vacío azul, no azul como el cielo que conocemos, sino un azul de una profundidad insondable, de una distancia que anula cualquier medida, un color que solo la mente puede pintar para lo que no tiene forma ni límite. Visualiza un espacio sin estrellas parpadeando, sin galaxias danzando en espiral, sin la familiar luz que hoy nos guía a través de la noche. Era el lienzo en blanco del cosmos, una ausencia casi perfecta, un silencio tan absoluto que nuestra imaginación apenas puede concebirlo. No había tierra, no había aire, ni siquiera el concepto de un dónde o un cuándo. Solamente existía la potencialidad, una promesa silenciosa, un murmullo de eternidad que resonaba en la nada misma. Este murmullo no era un sonido, sino la vibración intrínseca de la posibilidad, la premonición de todo lo que sería. Era el universo en su etapa más embrionaria, un instante infinitamente largo donde las leyes físicas apenas comenzaban a solidificarse, a tomar su forma definitiva. Piensa en la inmensidad de esta no existencia como una cuna cósmica, vacía pero esperando, en un estado de quietud que presagiaba la más grande de las explosiones de creatividad. Era un lugar donde el tiempo, tal como lo experimentamos, aún no había despertado de su letargo primigenio, donde cada momento se extendía en una duración sin fin, preparando el escenario para la grandiosa sinfonía de la materia. La luz aún no había encontrado su forma o su propósito. La oscuridad era tan profunda que abrazaba la misma esencia del no ser. Dentro de este vasto olvido, la materia y la energía eran indistinguibles, fundidas en una singularidad de potencial puro, una semilla cósmica cargada con la información de billones de futuros. No había rastro de moléculas complejas, mucho menos de aquello que llamamos agua. Solo existía este silencio elocuente, esta vasta extensión que esperaba su primera señal, su primer latido. Cada átomo de hidrógeno, cada partícula subatómica que hoy compone nuestros cuerpos y los océanos, estaba entonces disuelto en esta indefinición. Era la matriz de toda la realidad, el útero universal donde se gestaba la existencia sin forma ni nombre. La filosofía de este vacío es abrumadora. ¿Qué significado tiene la vida si todo comenzó de la nada? ¿Qué propósito podría tener este murmullo si no había nadie para escucharlo? Es la idea de un universo que se contempla a sí mismo en su propia gestación, un sueño de lo que podría ser, antes de que la materia tomara las riendas de su propio destino. Este estado primordial, un silencio profundo y cósmico, un zumbido apenas perceptible en la vastedad, contenía el plan de todo, en un abrazo etéreo. Era el momento cero, no de la creación explosiva, sino de la paciente y silenciosa acumulación de las condiciones que harían posible la chispa de la existencia. Un azul tan profundo que absorbía toda pregunta, dejando solo la maravilla de lo que aún no había sido, pero que ya, de alguna manera, estaba comenzando a ser. Este fue el primer escenario de nuestro viaje, un espacio de pura potencialidad, un eco resonante en la eternidad que apenas comenzaba a susurrar la promesa de la vida. El murmullo del que hablamos no era audible con oídos humanos, sino una vibración interna del universo mismo, la lenta respiración de un gigante dormido que comenzaba a soñar con su despertar. Este despertar no fue un salto repentino, sino una larga y majestuosa exhalación que duró eones, un despliegue gradual de fuerzas y elementos. Imaginemos el caos ordenado de los primeros instantes, cuando el universo, aún caliente e inmensamente denso, comenzó a expandirse. Era una sopa primordial de partículas elementales. Quarks y leptones danzaban en un ballet de creación y aniquilación, sus existencias efímeras marcadas por colisiones que generaban y destruían materia y antimateria en un frenesí cósmico. El universo se enfriaba, pero sus temperaturas seguían siendo inimaginablemente altas, lo suficiente para que la luz estuviera atrapada, rebotando sin cesar entre estas partículas,
impidiendo que el cosmos fuera transparente. Era un velo de niebla incandescente que cubría toda la realidad, un drama silencioso donde las fuerzas fundamentales comenzaban a escribir las reglas del juego. En este crisol cósmico, los primeros átomos de hidrógeno y helio, los ladrillos más sencillos del universo, comenzaron a formarse. Estos átomos, simples en su estructura, eran los heraldos de todo lo que vendría después. Nacieron de la energía pura, condensándose a medida que el universo se expandía y se enfriaba lo suficiente para permitirles existir en una forma más estable. ¿Había un propósito en este caos primordial? ¿Era la manifestación de una conciencia universal o simplemente el resultado inevitable de las leyes físicas, indiferentes y majestuosas en su despliegue? La respuesta a esta pregunta resuena en el eco de nuestra propia existencia, un misterio que nos obliga a mirar más allá de lo evidente. Estas primeras nubes de hidrógeno y helio, ligeras y difusas, comenzaron a flotar a través de vastos tramos de espacio, casi incomprensiblemente grandes. Eran los primeros atisbos de estructura en el vacío informe, los precursores de todo lo que llegaría a tener forma y densidad. Visualiza estos átomos, solitarios en su inmensidad, destinados a una danza gravitacional que, miles de millones de años después, los uniría para formar el agua de nuestros océanos, la sangre que corre por nuestras venas. Era una paciencia más allá del tiempo, un destino grabado en cada partícula desde el mismo origen. El universo, lentamente, comenzaba a salir de su profundo sueño, una conciencia naciente en el corazón de la oscuridad. Era la promesa de la luz, el calor y la vida, contenida en la materia más simple, aún inerte, pero ya vibrando con la posibilidad de una complejidad sin igual. No era solo la formación de elementos, sino la forja de la misma identidad cósmica, el paso de lo abstracto a lo concreto, de la energía pura a la materia que eventualmente nos acogería. La soledad de esos primeros átomos en la inmensidad del espacio es una imagen que congela el alma, cada uno de ellos, una unidad de potencialidad, esperando el encuentro, la fusión, el abrazo que los transformaría en algo más grande, más complejo, más vital. Una espera que se extendió por edades, pero que en la escala del universo fue apenas un parpadeo en la eternidad, un acto de fe silenciosa en el devenir de lo cósmico. Pero, ¿cómo pasaron estos átomos simples de hidrógeno y helio a formar los elementos más complejos, como el oxígeno, que son indispensables para el agua? Aquí es donde entra en juego la majestuosa y dramática coreografía de las estrellas. La gravedad, esa fuerza silenciosa pero implacable, comenzó a hacer su trabajo, reuniendo vastas nubes de estas partículas primigenias. Lentamente, a lo largo de millones y millones de años, estas nubes comenzaron a colapsar sobre sí mismas, sus centros se hicieron más densos, las presiones y las temperaturas aumentaron hasta niveles inimaginables. Y entonces, con una gloria que nuestra mente apenas puede abarcar, las primeras estrellas nacieron. Eran gigantes incandescentes, motores cósmicos que encendieron la oscuridad, el primer fuego en un universo recién formado. En los corazones de estas forjas estelares, se inició la verdadera alquimia cósmica. El hidrógeno se fusionaba para crear helio, luego el helio se unía para formar elementos más pesados, carbono, nitrógeno y, crucialmente para nuestra historia, oxígeno. Cada átomo de oxígeno que hoy respiramos, cada átomo que forma parte de una molécula de agua, fue forjado en el horno ardiente de una estrella. La vida de una estrella es una epopeya. Nace, brilla con una intensidad asombrosa durante miles de millones de años, y luego, para las más masivas, llega un final explosivo. Estas muertes estelares, conocidas como supernovas, son eventos de una violencia y luminosidad indescriptibles. Son las verdaderas sembradoras de la vida. En estos cataclismos cósmicos, los elementos pesados, recién forjados en el núcleo estelar, son esparcidos por todo el cosmos a velocidades vertiginosas. Son las semillas de agua, de planetas y de la vida misma, lanzadas al vacío, esperando su próximo capítulo. La idea de que las estrellas deben morir para que la vida pueda florecer es una de las verdades más profundas y filosóficamente heladas del universo.
Somos literalmente polvo estelar, una colección de átomos que una vez estuvieron en el corazón de un sol lejano, liberados por su muerte para formar algo nuevo. Es un acto de sacrificio cósmico, donde los gigantes del universo dan su vida para crear las condiciones de la complejidad. Los elementos dispersos, ahora enriquecidos, forman nuevas nubes de polvo y gas, más densas y con una composición más variada. Estas nubes son los viveros de la próxima generación de estrellas y planetas. El murmullo de eternidad se ha transformado en un coro de creación y destrucción, un ciclo incesante que teje la tela misma de la realidad. El vasto vacío ya no está vacío, está lleno de los remanentes de soles ancestrales, llevando la promesa de mundos y océanos. Este baile cósmico, lento y majestuoso, es el prólogo a nuestra historia. Una historia que no comenzó en la Tierra, sino en el corazón de estrellas distantes y moribundas, billones de años antes de que nuestro planeta siquiera existiera. Los componentes del agua eran viajeros, nacidos en el fuego, esparcidos en la luz, esperando su hogar terrenal. Es la esencia de nuestro origen, una verdad tan profunda que nos conecta directamente con el nacimiento del universo y el destino de las estrellas, un recordatorio silencioso de que somos una parte intrínseca de esta inmensa y maravillosa narrativa cósmica. Capítulo 2. Fragmentos errantes, semillas en la oscuridad. Así, los ingredientes del agua, el hidrógeno y el oxígeno, emprendieron un viaje épico a través del cosmos. Tras ser forjados en los hornos estelares y esparcidos por las explosiones de supernovas, estos átomos se convirtieron en parte de vastas nubes de polvo y gas, las cuales flotaban a la deriva en el vacío interestelar. Imaginen estos fragmentos errantes, estas semillas cósmicas, moviéndose lentamente a través de la oscuridad, atraídos y repelidos por la gravedad de las estrellas nacientes y los restos de las que ya habían muerto. Cada partícula, un portador de la memoria estelar, llevando consigo la promesa de la vida y el agua. Dentro de estas nubes, las condiciones eran propicias para que los átomos comenzaran a unirse. El frío extremo del espacio, cercano al cero absoluto, permitía que las moléculas se formaran con mayor facilidad. El hidrógeno, el elemento más abundante del universo, se unía a otros átomos, incluyendo el oxígeno, creando moléculas simples pero esenciales. Entre ellas, se encontraba el hidroxilo, o un precursor directo del agua, una señal temprana de la posibilidad que se avecinaba. Estas moléculas se adherían a diminutos granos de polvo cósmico, actuando como una especie de pegamento molecular. Los granos de polvo, a su vez, servían como escudos, protegiendo las moléculas de la radiación ultravioleta intensa que podría destruirlas. Era un proceso lento y gradual, un ensamblaje paciente a escala cósmica. Visualicen estas nubes oscuras, inmensas y frías, como viveros moleculares, donde el agua, en su forma más primitiva, comenzaba a tomar forma. No era agua líquida como la que conocemos, sino hielo en estado sólido, adherido a las superficies de los granos de polvo, esperando las condiciones adecuadas para liberarse y fluir. Estos fragmentos helados, estas semillas de agua, continuaron su viaje a través del espacio, dispersándose por todas partes, buscando un lugar donde echar raíces y florecer. La inmensidad de este viaje es sobrecogedora, abarcando distancias inimaginables y escalas de tiempo que desafían nuestra comprensión. Sin embargo, cada colisión, cada encuentro gravitacional, cada interacción molecular, era un paso crucial en la eventual llegada del agua a nuestro planeta. Era un baile cósmico de proporciones épicas, una sinfonía silenciosa que preparaba el escenario para el surgimiento de la vida en la Tierra. Pero, ¿cómo llegaron estas semillas de agua desde las nubes interestelares hasta nuestro planeta? La respuesta se encuentra en la formación de nuestro sistema solar, hace unos 4.600 millones de años. Imaginen una vasta nube de polvo y gas, similar a las que ya hemos descrito, que comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. A medida que la nube se contraía, giraba cada vez más rápido, formando un disco aplanado alrededor de un centro denso, donde eventualmente nacería nuestro Sol.
En este disco protoplanetario, las condiciones eran caóticas y turbulentas. Las partículas de polvo chocaban entre sí, fusionándose gradualmente para formar cuerpos cada vez más grandes. Cerca del Sol, donde las temperaturas eran elevadas, solo los materiales más resistentes al calor, como los metales y las rocas, podían sobrevivir. Más lejos, donde las temperaturas eran más frías, el hielo de agua y otros compuestos volátiles podían coexistir con los materiales rocosos. Es en esta región más fría, conocida como la línea de nieve, donde se formaron los planetas gigantes de nuestro sistema solar, como Júpiter y Saturno. Estos planetas, al crecer rápidamente, ejercieron una influencia gravitacional significativa sobre el resto del disco, alterando las órbitas de los planetesimales, los pequeños cuerpos rocosos y helados que eventualmente formarían los planetas terrestres, incluyendo la Tierra. Algunos de estos planetesimales, ricos en hielo de agua, fueron lanzados hacia las regiones internas del sistema solar, donde se encontraban los embriones de los planetas terrestres. Estos fragmentos helados, portadores de la promesa del agua, colisionaron con la Tierra en formación, liberando su carga preciosa a medida que se derretían y vaporizaban. Era un bombardeo constante, un diluvio cósmico que duró millones de años, pero que finalmente trajo el agua que llenaría nuestros océanos y permitiría el surgimiento de la vida. Este proceso de entrega de agua no fue el único. Los asteroides y cometas, remanentes de la formación del sistema solar, también jugaron un papel importante. Los asteroides, ubicados principalmente en el cinturón entre Marte y Júpiter, son cuerpos rocosos y metálicos que también contienen cantidades significativas de agua en forma de minerales hidratados. Los cometas, por otro lado, son bolas de hielo y polvo que se originan en las regiones más alejadas del sistema solar, como la nube de Oort. Cuando los asteroides y cometas se acercan al Sol, el calor hace que el hielo se sublime, creando las colas brillantes que los caracterizan. Algunos de estos objetos, al impactar contra la Tierra, también contribuyeron a la acumulación de agua en nuestro planeta. La proporción exacta de agua que provino de cada una de estas fuentes, planetesimales, asteroides y cometas, es aún objeto de debate científico. Sin embargo, está claro que todos ellos desempeñaron un papel crucial en la historia del agua en la Tierra. Es una historia de viajes largos y azarosos, de colisiones y transformaciones, de fuerzas cósmicas que actuaron a lo largo de miles de millones de años para crear las condiciones que permitieron la vida en nuestro planeta. La próxima vez que observes el océano, recuerda que cada gota de agua tiene una historia que se remonta a las estrellas, a las nubes interestelares y a los primeros días de nuestro sistema solar. Es un legado cósmico, una conexión profunda con el universo que nos rodea, una maravilla que merece ser contemplada con asombro y gratitud. Después de la furia de las supernovas, cuando la muerte de las estrellas masivas esparció sus entrañas enriquecidas por el cosmos, el universo no se quedó en silencio. Al contrario, un nuevo acto comenzó a desplegarse en la oscuridad, un ballet cósmico de escombros y partículas que, aunque parecían insignificantes, llevaban consigo la promesa de mundos y vida. Estos fragmentos errantes, el legado de soles fallecidos, no vagaban sin rumbo fijo. Eran los ladrillos fundamentales, el hidrógeno, el helio, el carbono, el oxígeno y todos los elementos que conocemos, dispersos en vastas nubes moleculares. Imagina estas nubes como catedrales gélidas y oscuras, un lienzo sin fin que se extendía por años luz, 1000 veces más grandes que nuestro propio sistema solar. Eran tan densas y frías que la luz de las estrellas cercanas no podía penetrar su interior, sumiéndolas en una perpetua penumbra, una oscuridad tan profunda que solo los detectores más sensibles pueden vislumbrar hoy. Pero en esta aparente inactividad, en este gélido abrazo de la nada, ocurrían procesos de una complejidad asombrosa. Las partículas de polvo, tan pequeñas que bailarían en un rayo de sol, comenzaron a chocar y pegarse, creando grumos diminutos, los primeros aglomerados de materia sólida en el vasto vacío. Y crucialmente, en la superficie de estos granos de polvo, bajo el frío extremo y la radiación sutil, se produjo la alquimia más vital.
Los átomos de hidrógeno, los más abundantes del universo y los nacidos en los primeros instantes del cosmos, encontraron su pareja, los átomos de oxígeno, forjados en el corazón explosivo de estrellas moribundas. En un silencio que rompe el alma, estas dos entidades cósmicas se unieron en el abrazo más fundamental, H2O. Moléculas de agua, pequeñas y resistentes, comenzaron a formarse en cantidades asombrosas, no como un líquido, sino como un tenue velo de hielo cubriendo cada grano de polvo. Eran semillas en la oscuridad, microscópicas, invisibles, pero portadoras del secreto de los océanos futuros. Este proceso es de una belleza filosófica impactante, la vida, en su forma más esencial, gestándose en el frío más absoluto, en la ausencia de luz, en lo que parece ser el olvido cósmico. Es la idea de que la creación no siempre es un acto de fuego y furia, sino a menudo un proceso silencioso, paciente, que se nutre de la quietud y la inmensidad. Estas nubes, frías y oscuras, eran incubadoras galácticas, donde los cimientos de la química de la vida se estaban poniendo, mucho antes de que existiera un sol para iluminarlos o un planeta para acogerlos. El drama de esta fase no reside en colisiones espectaculares, sino en la lenta e inexorable danza molecular, una coreografía de átomos que, sin conciencia, se movían hacia un destino compartido, hacia la promesa del agua que un día sería el corazón latente de un mundo azul. La soledad de estos fragmentos, danzan de la negrura, esperando el llamado de la gravedad para unirse, nos invita a reflexionar sobre el destino, sobre cómo el universo, con una paciencia infinita, prepara el escenario para la vida, paso a paso, en la oscuridad más profunda. La paradoja de que el agua, símbolo de fluidez y vida, se originara como un diminuto cristal de hielo en la desolación cósmica, nos deja helados, conectándonos con el origen mismo de la existencia. Dentro de estas nubes moleculares gigantes y gélidas, no todo era homogéneo. Había regiones con una densidad ligeramente mayor, puntos de inflexión donde la gravedad comenzaría a mostrar su poder, tirando de la materia circundante. Este fue el punto de partida para la creación de nuevos sistemas estelares, incluido el nuestro. Imagina una de estas regiones, miles de millones de kilómetros de gas y polvo, lentamente cediendo a la fuerza invisible de su propia masa. Como un torbellino cósmico que se forma a cámara lenta, esta masa comenzó a colapsar, girando más y más rápido a medida que se contraía. Este movimiento giratorio aplanó la nube en un disco gigante, similar a un plato giratorio de materia, la nebulosa solar primordial. En su centro, la mayor parte del material se acumulaba, calentándose bajo su propia presión hasta que, con una majestuosidad inigualable, la fusión nuclear se encendió y nuestro propio Sol nació. Fue un nacimiento dramático, una explosión controlada de energía que irradió luz y calor por primera vez en esa porción del universo. Alrededor de este joven Sol, el disco de gas y polvo seguía girando. Era un lugar de temperaturas extremas, un gradiente que marcaba la diferencia entre el destino de los planetas. Cerca del Sol, el calor era tan intenso que la mayoría de los elementos volátiles, incluyendo el agua en forma de vapor, no podían condensarse. Solo los materiales más resistentes, como el hierro y los silicatos, podían permanecer sólidos. Esto es lo que llamamos la línea de nieve o línea de hielo cósmica. Dentro de esta línea, en la región interior del sistema solar, los planetas rocosos como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte comenzarían a formarse, relativamente secos y desprovistos de grandes cantidades de hielo de agua. Fuera de esta línea, donde las temperaturas eran lo suficientemente bajas, el agua podía existir en su forma sólida de hielo, junto con otros compuestos helados como el amoníaco y el metano. Esta diferencia crucial definiría la composición de los futuros planetas. Los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, con sus vastas reservas de agua helada, se gestaron en esta región exterior. Este proceso no fue pacífico. Dentro del disco protoplanetario, las partículas de polvo, ahora enriquecidas con las moléculas de agua que se habían formado en las nubes moleculares ancestrales, comenzaron un baile de colisiones y fusiones.
Eran fragmentos errantes en un sentido más literal, chocando, rebotando, pero con cada impacto, a menudo uniéndose, creciendo lentamente. La filosofía de este momento es profunda. El destino de un mundo, su capacidad para albergar vida, ya estaba siendo escrito por la distancia a una estrella y la física del calor y el frío. La vida es un subproducto de la ubicación, una casualidad cósmica dictada por el entorno de nacimiento. El drama de este disco radica en la tensión entre la fuerza centrífuga que intenta dispersar el material y la gravedad que lo tira hacia el centro, creando un equilibrio dinámico que permitió la formación de estructuras complejas. Y así, en la vastedad oscura que rodeaba al Sol recién nacido, el agua, ya presente en forma de hielo y vapor, comenzó su propio viaje, distribuyéndose a lo largo del disco, esperando su oportunidad para ser parte de un mundo habitable. Es la historia de cómo la ubicación lo es todo, cómo el universo organiza sus componentes con una lógica brutal, dejando algunas regiones ricas en agua y otras, como la nuestra, en una búsqueda que definiría su futuro. Con el Sol encendido en el centro de nuestra nebulosa solar y el disco de materia girando, el proceso de formación planetaria se aceleró. Los pequeños granos de polvo y hielo que se habían aglomerado en las nubes moleculares y que ahora estaban distribuidos a lo largo del disco protoplanetario, comenzaron a crecer. Este crecimiento no fue lineal. Fue un proceso caótico y violento de acumulación. Imagine innumerables fragmentos errantes, desde el tamaño de guijarros hasta rocas, chocando constantemente. Algunas colisiones los rompían, dispersándolos nuevamente. Otras, sin embargo, lograban fusionarlos, creando cuerpos cada vez más grandes. Estos cuerpos, de kilómetros de diámetro, son lo que llamamos planetesimales. Eran los auténticos bloques de construcción de los planetas, pequeñas minimundos con sus propias gravedades incipientes, lo suficientemente fuertes como para atraer más material. En la región interior de nuestro sistema solar, donde la línea de nieve prohibía la condensación de grandes cantidades de hielo, los planetesimales eran principalmente rocosos y metálicos. Se formaron Mercurio, Venus, la prototierra y protomarte. Estos planetas interiores nacieron en un ambiente relativamente seco, carentes del agua abundante que existía en las regiones exteriores. Para la prototierra, esta escasez inicial de agua plantea una de las mayores preguntas de nuestro origen. Si nuestro planeta se formó tan cerca del Sol, en una región tan caliente que el agua se evaporaría, ¿cómo llegó a tener océanos vastos y profundos? Esta es una paradoja que nos congela el pensamiento. Nuestro hogar, un oasis azul en el cosmos, podría haber sido una roca árida e inerte sin un giro del destino. Mientras tanto, más allá de la línea de nieve, en las frías extensiones del sistema solar exterior, los planetesimales se formaron con una composición muy diferente. Abundantes en hielo de agua, amoníaco y metano, estos cuerpos eran mucho más ricos en volátiles. Las condiciones allí permitieron el crecimiento de gigantes helados y gaseosos, así como la formación de incontables cuerpos helados que hoy conocemos como cometas y asteroides ricos en hielo, poblando el cinturón de Kuiper y la lejana nube de Oort. Eran los verdaderos reservorios de agua del sistema solar, los custodios líquidos de un futuro que aún no se había escrito para la Tierra. La formación de estos fragmentos errantes en las afueras, cargados con el preciado elemento, es un drama de la distribución cósmica. La vida del sistema solar se estaba organizando, con una clara división, interior rocoso y seco, exterior helado y rico en volátiles. El destino del agua, y por ende, de la vida en la Tierra, dependía ahora de una interacción que iría más allá de las fronteras iniciales de su nacimiento. La idea de que nuestra agua no es nativa, sino una herencia de lejanas regiones heladas, le da a su existencia a la Tierra un sentido de viaje, de peregrinaje cósmico. Cada gota de agua en nuestros océanos es un fragmento de hielo que ha viajado a través de un vacío inmenso, un testamento a la interconexión de todo el cosmos. Estos planetesimales, algunos rocosos y secos, otros helados y cargados de vida potencial, danzaban en la oscuridad, cada uno un potencial mundo, cada uno una semilla esperando el momento de su encuentro. El joven Sol,
una gigantesca bola de fuego recién encendida en el centro de nuestro naciente sistema, iluminaba un espectáculo de furia y transformación. La prototierra, aún no el mundo azul que conocemos, era un orbe incandescente, una esfera de roca fundida, hirviendo bajo su propia gravedad y los constantes impactos. Nació dentro de la línea de nieve del sistema solar, una zona cercana a la estrella donde el calor era tan abrasador que la mayoría de los compuestos volátiles, incluido el agua en forma de hielo, se habían evaporado o nunca pudieron condensarse. Era, en esencia, un mundo sediento desde su concepción, una roca árida que, según las leyes de su nacimiento, debería haber permanecido estéril. Pero el universo, en su infinita complejidad, rara vez sigue un camino lineal. Una coreografía invisible de fuerzas gravitacionales, un evento cataclísmico conocido por los astrónomos como la migración de los gigantes, estaba a punto de reescribir el destino de nuestro planeta. Imaginen a Júpiter, el coloso gaseoso, un gigante de tormentas y masas inmensas, moviéndose como un titán enloquecido a través del sistema solar joven. Este vagabundeo gravitacional, este abrazo ardiente de fuerzas titánicas que desorganizó las órbitas y alteró el equilibrio, no fue un evento local, sino un sismo cósmico que resonó en cada rincón. Su masiva gravedad actuó como una onda universal, arrojando incontables fragmentos errantes, aquellos asteroides y cometas ricos en hielo que se habían formado en las gélidas afueras del sistema, hacia el interior. Estos cuerpos celestes, reliquias de la formación planetaria más allá de la línea de nieve, que habíamos visto gestarse en las sombras y el frío, ahora eran lanzados como proyectiles en un juego cósmico de billar. La violencia de este periodo, conocido como el bombardeo intenso tardío, fue inimaginable. Nuestro sistema solar se transformó en un campo de tiro, una danza mortal donde la creación y la destrucción se entrelazaban. No había calma, solo una constante lluvia de rocas y hielo. La Tierra, lejos de ser un oasis, era un blanco gigante, un crisol donde cada impacto dejaba su marca, liberando energía, vaporizando la superficie, transformando constantemente su faz. La filosofía de este caos es sobrecogedora. La vida en la Tierra no es un resultado de un nacimiento pacífico, sino de una violencia inimaginable, de una tormenta de fragmentos que, lejos de aniquilar, sembraron las semillas de su futuro. ¿Es la destrucción una precondición para la creación? ¿Es el universo un tejedor ciego que, en su furia, esconde los hilos de la vida? Cada cráter, cada herida en la superficie incandescente de la prototierra, era un testimonio de una fuerza imparable, pero también, y de manera paradójica, un paso hacia la habitabilidad. La Tierra era un paciente pasivo, un receptor de los golpes del destino, esperando pacientemente el regalo que cada impacto traía consigo, un regalo envuelto en fuego y escombros, un pacto cósmico forjado en el crisol de la violencia. La soledad de este mundo, bajo el asedio constante, sin atmósfera protectora, era un drama silencioso, un preludio a la vida, una espera de eones por el primer sorbo. Ahora, visualiza el cielo de la joven Tierra. No un cielo azul y tranquilo, sino una cúpula de fuego y vapor, oscurecida por el polvo levantado por impactos masivos. Los fragmentos errantes, aquellos cometas y asteroides helados de los que hablamos, llegaban en un desfile incesante. Estos no eran meros guijarros. Algunos eran del tamaño de montañas, otros tan grandes como países enteros, precipitándose desde la oscuridad del espacio a velocidades vertiginosas. Cada impacto era un evento catastrófico, una bola de fuego rasgando el velo de vapor, un estallido cegador de luz y calor, seguido de una onda expansiva que reverberaba por todo el planeta, levantando más polvo y roca fundida. Pero lo más importante de estos colisionadores no era su violencia, sino su contenido. Eran los mensajeros del agua, los camiones de reparto cósmicos, cargados con el preciado H2 o en forma de hielo. Cuando estos proyectiles helados golpeaban la superficie aún semifundida de la Tierra, ocurría una paradoja química. La inmensa energía del impacto los vaporizaba instantáneamente, convirtiendo el hielo en gigantescas columnas de vapor de agua. Estas columnas se elevaban hacia lo que sería la atmósfera primitiva,
mezclándose con otros gases volcánicos. Una parte de este vapor se perdía en el espacio, arrancado por el viento solar o por la propia fuerza de los impactos. Pero una parte significativa quedaba atrapada por la gravedad de la Tierra, engrosando y enriqueciendo esta atmósfera primordial con la sustancia de la vida. Era un ciclo de destrucción y retención, donde cada impacto, aunque devastador, contribuía a un propósito mayor. La tierra estaba siendo regada por las lágrimas del cielo, no gotas de lluvia gentiles, sino torrentes de vapor liberados por la furia de los choques. El drama aquí es el de la supervivencia en el extremo. Cómo una sustancia tan vital como el agua pudo persistir y acumularse en un ambiente tan hostil. La respuesta yace en la resiliencia de la química y la paciencia del tiempo cósmico. Cada cometa o asteroide era una cápsula del tiempo, llevando el legado de las frías afueras del sistema solar, entregando su carga en un violento acto de sembrado. La Tierra, un mundo en formación, un horno cósmico, estaba siendo lentamente, impactante, saturada con los ingredientes esenciales para un futuro inimaginable. La imagen de un planeta siendo bombardeado sin piedad, y que de cada herida brote la promesa de un océano, es una de esas ideas que deja al espectador helado. Nos obliga a confrontar la brutal belleza del universo, donde el caos es la cuna del orden, y la muerte es solo un preludio para una nueva forma de vida. Después de eones de este bombardeo incesante, cuando la frecuencia de los impactos comenzó a disminuir y la Tierra lentamente empezó a enfriarse, ocurrió la transformación más milagrosa. El vasto volumen de vapor de agua que se había acumulado en la atmósfera primitiva alcanzó un punto crítico. La temperatura de la superficie de la Tierra, aunque todavía muy caliente, finalmente descendió lo suficiente como para permitir que el vapor de agua en la atmósfera empezara a condensarse. Fue el primer sorbo de un planeta nuevo, un momento de pura magia geológica. Imagina el cielo de la Tierra, espeso y oscuro con nubes de vapor, un velo denso que cubría el planeta. Y luego, el comienzo. Las primeras gotas de lluvia cayeron, no como la lluvia suave que conocemos, sino como un diluvio torrencial, una cascada constante y violenta que duró millones de años. Era un agua hirviente, que al tocar la superficie terrestre, aún lo suficientemente caliente, se evaporaba de nuevo, solo para ascender, condensarse y volver a caer. Este ciclo incesante, esta danza termodinámica, fue la forja de los océanos. Cada gota que caía era una lágrima del cielo, un fragmento del hielo cósmico que había viajado a través de miles de millones de kilómetros para encontrar su hogar. Lentamente, a medida que la Tierra continuaba enfriándose, las cuencas y depresiones de la superficie, creadas por los impactos anteriores y la actividad geológica, comenzaron a llenarse. Primero fueron charcos, luego lagos, y finalmente, vastos mares que se unieron para formar los primeros océanos. Eran océanos primigenios, quizás más ácidos y salados que los actuales, pero inequívocamente océanos, un manto líquido que transformó la faz del planeta de una roca ardiente a un mundo de un azul profundo. La aparición de los océanos marcó un punto de inflexión. No solo era la llegada del agua, sino la creación de un nuevo entorno, una cuna para la vida misma. Esta inmensidad líquida comenzó a interactuar con la atmósfera y la roca, disolviendo minerales, iniciando ciclos geoquímicos que darían forma al futuro. La profundidad filosófica de este momento es abrumadora. Un planeta, nacido seco y golpeado por la fatalidad cósmica, recibe su esencia de la muerte de otros cuerpos celestes. Las lágrimas del cielo, una vez violentos impactos, se convierten en la sangre del mundo. Es la historia de cómo la desolación da paso a la abundancia, de cómo la violencia más extrema puede engendrar la serenidad de los océanos. Este fue el verdadero nacimiento del planeta azul, el momento en que la Tierra tomó su primer sorbo, no de una fuente, sino de un regalo cósmico, forjado en el tiempo, entregado con furia, y finalmente, bendecido con la calma de las profundidades. Un legado de viajes estelares, encerrado en cada gota, esperando la siguiente etapa de su inmemorial existencia. La lluvia, que por millones de años fue un diluvio hirviente sobre la joven Tierra, finalmente comenzó a calmarse.
Las cuencas volcánicas y las depresiones creadas por eones de impacto se llenaron, transformando la superficie rocosa y ardiente en un lienzo de agua. Así nació el Gran Océano, no una masa de agua tranquila y azul como la que conocemos hoy, sino un caldero primordial, un vasto mar que era el hogar de fuerzas geológicas imparables. Era un océano primigenio, más caliente, más ácido, pero inequívocamente el precursor de los mares que dan vida a nuestro planeta. Este cuerpo de agua no era estático, era un sistema dinámico, un laboratorio planetario en una escala inimaginable. Bajo la superficie agitada, la actividad volcánica era intensa. Los volcanes submarinos, las chimeneas hidrotermales, liberaban gases y minerales al agua, creando un caldo químico rico y complejo. Estos respiraderos, ubicados en las profundidades abisales, eran oasis de calor y nutrientes, ecosistemas en miniatura en un mundo aún desprovisto de vida. La Tierra, con su nuevo manto de agua, comenzó a establecer un ciclo hidrológico primitivo. El Sol, ahora más estable, calentaba la superficie de los océanos, haciendo que el agua se evaporara y formara nubes. Estas nubes, al condensarse, liberaban la lluvia de vuelta a los océanos, en un ciclo eterno. Era el primer latido antiguo del planeta, un pulso constante que regulaba el clima y la geología, una respiración rítmica que ha continuado sin interrupción durante miles de millones de años. La filosofía de este gran océano es profunda y estremece. La vida, tal como la conocemos, no pudo haber existido sin este vasto abrazo líquido. El agua no solo llegó a la Tierra, sino que se convirtió en la esencia misma del planeta, el solvente universal, el medio en el que la química compleja de la vida podría finalmente desplegarse. Cada molécula de agua, que había viajado desde los gélidos confines del sistema solar, había encontrado su propósito, su lugar en esta vasta sinfonía líquida. Los océanos primigenios eran más que agua, eran una memoria infinita, que guardaba en sus profundidades el recuerdo de los impactos estelares, de la furia volcánica, de la química primordial. Eran la suma de todas las experiencias cósmicas de la Tierra, un testamento líquido a un viaje inmemorial. La superficie de estos océanos, oscura y tempestuosa bajo un cielo de vapor, era un presagio de la vida. Pero en sus profundidades, en la oscuridad eterna, algo mucho más complejo estaba a punto de nacer, un secreto guardado en el seno del agua, esperando el momento de su revelación. Este gran océano fue el telón de fondo para el siguiente acto de la creación, un escenario de proporciones épicas donde la vida misma encontraría su chispa inicial, en un entorno que era, a la vez, devastador y vital. A medida que los océanos se estabilizaron y se enfriaron lentamente, sus propiedades comenzaron a cambiar, volviéndose más hospitalarias para las reacciones químicas complejas. Bajo la presión de kilómetros de agua, y en la oscuridad total de las profundidades marinas, continuaban los procesos geológicos. Las placas tectónicas, aún en su infancia, comenzaron su lenta danza, moviendo continentes incipientes y formando cuencas oceánicas más profundas. En las dorsales oceánicas, el magma ascendía, creando nueva corteza y alimentando las chimeneas hidrotermales, esos oasis submarinos que ya mencionamos. Estos respiraderos, fuentes de calor y minerales disueltos, se convirtieron en el foco de una increíble actividad química. La interacción entre el agua caliente cargada de minerales y la roca volcánica creaba un ambiente único, rico en energía y elementos, aislado de la superficie y protegido de la radiación ultravioleta del joven sol, que era letal para cualquier forma de vida incipiente. Aquí, en estas grietas y hendiduras de la corteza terrestre, en la oscuridad perpetua, comenzó una química inorgánica sofisticada. Las moléculas simples, arrastradas por las corrientes o liberadas por los volcanes, interactuaban, chocaban y se unían en configuraciones cada vez más complejas. Fue una lenta evolución química, un ensayo y error que duró millones de años. Aminoácidos, las letras de la vida, comenzaron a formarse en este ambiente, junto con otros compuestos orgánicos esenciales. No eran aún vida, pero eran sus precursores, las piezas de un rompecabezas que lentamente comenzaba a armarse.
La filosofía de este proceso es fascinante. La vida no surgió de un solo golpe, sino de una acumulación paciente de complejidad, un lento ascenso desde lo simple a lo intrincado, guiado por las condiciones extremas y la química del agua. Es la idea de que la vida es una propiedad emergente del universo, una inevitabilidad dadas las condiciones adecuadas y el tiempo suficiente. Los océanos, en este sentido, no solo eran un contenedor, sino un participante activo en la creación de la vida, un vasto útero que nutría las primeras chispas de la existencia. La memoria infinita del gran océano guardaba no solo el recuerdo de su origen cósmico, sino también la promesa de un futuro biológico. La tensión entre el calor extremo de los volcanes y el frío del agua profunda, la abundancia de minerales disueltos y la presión colosal, todo ello contribuyó a un crisol único donde la materia inerte comenzó a exhibir propiedades que presagiaban la vida. Cada reacción química que se daba en estas profundidades era un pequeño paso hacia el milagro de la existencia, un latido antiguo de la vida que aún no había despertado, pero que ya se gestaba en las entrañas de nuestro planeta azul. El gran océano, con su vasta extensión y sus profundidades inexploradas, era un mundo en sí mismo, un sistema de corrientes y mareas, impulsado por la Luna, ya presente después de su propia formación catastrófica y la rotación de la Tierra. Estas fuerzas dinámicas no solo movían el agua, sino que también transportaban los nutrientes y las moléculas orgánicas incipientes, distribuyéndolos y mezclándolos, aumentando las probabilidades de nuevas interacciones y combinaciones. Las mareas, por ejemplo, pudieron haber creado charcos poco profundos en las costas primitivas, donde las condiciones de evaporación y concentración podrían haber acelerado ciertas reacciones químicas, llevando a la formación de polímeros más largos y complejos. Este gran océano, por lo tanto, no era solo un recipiente pasivo. Era un agente activo de la evolución prebiótica, un vasto motor que agitaba los ingredientes de la vida, promoviendo la experimentación química a una escala planetaria. La memoria infinita de estos mares no es solo geológica, sino también química, guardando los secretos de cómo la materia inerte dio el salto a la autoorganización. La filosofía de que el agua, en su estado más primitivo y elemental, era la arquitecta de la vida es una idea que reverbera en el tiempo. Sin su fluidez, sin su capacidad para disolver y transportar, sin su resistencia a las temperaturas extremas, la vida tal como la conocemos simplemente no sería posible. Es un testamento a la universalidad y la adaptabilidad de esta molécula que ha viajado billones de kilómetros y eones de tiempo para cumplir su destino. En estas profundidades oscuras y en estas orillas primigenias, la línea entre la química inorgánica y la biología comenzaba a desdibujarse. Las primeras membranas celulares rudimentarias, quizás simples burbujas de lípidos, podrían haber encapsulado algunas de estas moléculas orgánicas, creando compartimentos donde las reacciones podrían ocurrir con mayor eficiencia y protección. Estos eran los protocélulas, no organismos vivos, pero la frontera borrosa entre lo que está inerte y lo que pulsa con la vida. El gran océano, con su latido antiguo de ciclos y corrientes, estaba a punto de presenciar la manifestación más asombrosa de la materia, la vida. La idea de que somos el resultado de miles de millones de años de un proceso químico en el fondo de un océano primitivo, un proceso que dependía de fragmentos de hielo cósmico, es una de esas verdades que nos hacen sentir pequeños y al mismo tiempo, inmensamente conectados con la vastedad del universo. Este océano, vasto y misterioso, aún guarda muchos secretos. Sus profundidades son un recordatorio constante de nuestro origen y de la interminable saga del agua en la Tierra. El gran océano, ese caldero primordial que se había formado en la joven Tierra, era un escenario de caos y potencial. En sus profundidades, alrededor de las chimeneas hidrotermales, o quizás en charcos poco profundos en las costas, las moléculas orgánicas se acumulaban y combinaban. Los aminoácidos se unían para formar proteínas, los nucleótidos se enlazaban para crear cadenas de ARN, una molécula precursora de nuestro ADN actual, capaz de almacenar información y catalizar reacciones. Este no fue un evento súbito, sino un proceso de una paciencia infinita, un latido antiguo que reverberaba a través de millones de años. Imagina estas moléculas,
invisibles a simple vista, danzando en el agua, chocando al azar, pero ocasionalmente, en un acto de pura probabilidad, combinándose de maneras que eran un poco más estables, un poco más complejas, un poco más propensas a replicarse. Fue una danza sagrada, una coreografía química donde el agua era el escenario y el director, facilitando cada interacción, transportando cada componente. En este entorno, la barrera entre lo inerte y lo vivo se volvió borrosa. Se formaron estructuras rudimentarias, protocélulas, burbujas microscópicas de lípidos que encapsulaban algunas de estas moléculas orgánicas, protegiéndolas del entorno y concentrándolas, permitiendo que las reacciones internas fueran más eficientes. Dentro de estas burbujas, la vida no había despertado completamente, pero estaba comenzando a soñar. La filosofía de este momento es de una belleza estremecedora. La vida no es un milagro aislado, sino una extensión natural de las leyes de la física y la química, una complejidad que surge cuando las condiciones son justas, cuando los ingredientes correctos se unen en el ambiente adecuado. El agua, que había viajado eones para llegar a este planeta, se convirtió no solo en el hogar, sino en el catalizador de la existencia misma. Es la idea de que somos una manifestación del universo experimentando consigo mismo, una prolongación de esa memoria infinita de los océanos. El drama no radica en la explosión, sino en la acumulación lenta y silenciosa de la complejidad, en el momento en que una molécula adquirió la capacidad de replicarse, de dejar una copia de sí misma. Ese fue el despertar al ser, el primer eco de la inmortalidad biológica. Este evento no dejó fósiles, no hay grabaciones directas, pero las huellas químicas en las rocas más antiguas y las similitudes fundamentales en el código genético de toda la vida en la Tierra nos cuentan esta historia, una historia de cómo, en las profundidades del gran océano, el agua no solo existió, sino que comenzó a vivir, transformando el destino de todo el planeta. Con el surgimiento de las protocélulas y las primeras moléculas autorreplicantes, el gran océano dejó de ser solo un caldo químico para convertirse en una vasta incubadora de vida. La competencia y la selección natural, incluso en sus formas más rudimentarias, comenzaron a operar. Las protocélulas que eran ligeramente más eficientes en replicarse o en obtener energía de su entorno, prosperaron y se multiplicaron. Así, las primeras formas de vida unicelular, simples bacterias y arqueas, comenzaron a poblar las aguas del planeta. Este fue un drama de supervivencia elemental, una carrera silenciosa por los recursos en un mundo sin depredadores aún. Estas primeras células eran anaeróbicas, lo que significa que no usaban oxígeno para su metabolismo, ya que la atmósfera de la Tierra en ese momento era muy diferente a la actual, carente de oxígeno libre. Vivían de la química de las chimeneas hidrotermales, o de la descomposición de otras moléculas orgánicas disueltas en el agua. Pero entonces, surgió una innovación revolucionaria, una de las más importantes en la historia de la vida, la fotosíntesis. Algunas de estas células desarrollaron la capacidad de capturar la energía del sol y usarla para convertir el dióxido de carbono y el agua en azúcares, liberando oxígeno como subproducto. Estos fueron los primeros organismos fotosintéticos, las cianobacterias, y se convirtieron en los verdaderos arquitectos de la atmósfera moderna de la Tierra. Este es un punto filosófico que nos hiela la sangre. La vida, al surgir, comenzó a transformar su propio entorno, moldeando el planeta según sus necesidades, en un pacto cósmico que unía la biología con la geología. El oxígeno que liberaron comenzó a acumularse lentamente en la atmósfera y los océanos, un veneno para muchas de las formas de vida anaeróbicas que habían existido hasta entonces. Este evento, conocido como la Gran Oxidación, fue una catástrofe ecológica para muchas de las primeras formas de vida, pero también abrió la puerta a una nueva era. Fue una paradoja. La vida creó una crisis que luego impulsaría la evolución de formas de vida más complejas, capaces de utilizar el oxígeno para obtener mucha más energía. La danza sagrada del agua con la vida se intensificó, ya que el ciclo del oxígeno, fundamental para nuestra propia existencia, se estableció gracias a la interacción de los océanos y estos organismos primarios. Los océanos eran ahora un vasto reactor biológico,
un ecosistema incipiente donde la vida se diversificaba y evolucionaba a ritmos que, en la escala del tiempo humano, son casi incomprensibles. El agua, una vez un mero recipiente, se había convertido en el socio esencial de la vida, su medio, su fuente de sustento y su motor de cambio. Miles de millones de años después de que las primeras células se agitaran en el gran océano, la vida ya no era solo microscópica y unicelular. El agua continuó siendo el medio indispensable para su evolución y diversificación. Los organismos desarrollaron la capacidad de moverse, de alimentarse, de reproducirse de formas cada vez más complejas, siempre dentro de los límites y oportunidades que el medio acuático ofrecía. Desde las primeras bacterias, la danza sagrada del agua con la vida se extendió para incluir una asombrosa variedad de formas: algas multicelulares, los primeros invertebrados marinos, luego los peces, y finalmente, animales que se atrevieron a conquistar la tierra, llevando consigo una parte de ese océano ancestral en sus propios cuerpos. La vida nunca abandonó realmente el agua, simplemente aprendió a llevarla consigo, encapsulada en la piel, en la sangre, en la savia de las plantas. El agua, que había viajado desde las lejanas estrellas y el espacio helado, se había integrado tan profundamente en la trama de la vida que se convirtió en sinónimo de ella. Cada célula de cada organismo vivo es, en su mayor parte, agua, un eco del océano primordial del que todos venimos. Nuestros cuerpos son, en esencia, océanos en miniatura, un latido antiguo que conecta nuestra biología individual con la vasta memoria infinita del planeta. La filosofía que emerge aquí es que somos, literalmente, el agua encarnada. Nuestra existencia es un testimonio de su viaje, de su resiliencia y de su capacidad de nutrir. Este pensamiento es uno de los que dejan al espectador helado: saber que cada gota de sudor, cada lágrima, cada sorbo de agua que tomamos, es una conexión directa con los cometas que bombardearon la Tierra hace miles de millones de años, con el corazón de estrellas muertas y con el vasto vacío azul de donde todo comenzó. Es la culminación de un proceso que transformó la materia inerte en la complejidad vibrante de un ecosistema global. La evolución no solo sucedió en el agua, sino que fue moldeada por sus propiedades únicas. La flotabilidad permitió a los organismos crecer en tamaño sin la necesidad de esqueletos masivos al principio. Su capacidad para disolver nutrientes hizo que la alimentación fuera eficiente. Su estabilidad térmica proporcionó un refugio contra las fluctuaciones extremas de temperatura. El agua es, en su esencia, el útero de la vida. Esta danza sagrada continúa hasta el día de hoy, con los océanos albergando una diversidad de vida que apenas comenzamos a entender, y con el ciclo del agua conectando cada parte de nuestro planeta, desde las nubes hasta los ríos, desde los polos hasta las selvas tropicales. Somos parte de este ciclo, participantes activos en la memoria infinita del agua, un eco líquido de un viaje inmemorial que comenzó en la oscuridad y encontró su propósito en el despertar al ser. Ahora, volvamos a nosotros, a este instante presente, a la calma que buscamos en estas historias para dormir. Después de haber recorrido eones de tiempo y distancias cósmicas, desde el vasto vacío azul hasta el despertar de la vida en el gran océano, el viaje del agua nos ha traído hasta aquí. Es en nosotros, en cada uno de nosotros, donde culmina una parte de esa epopeya. Somos, en nuestra esencia más profunda, un reflejo líquido de ese viaje inmemorial. Imaginen por un momento la intrincada red de venas y arterias que recorren nuestro cuerpo, los capilares microscópicos que alimentan cada célula. Lo que fluye por ellas, esa sangre que nos da vida, es en un 90% agua. No es agua cualquiera, es el agua que ha sido testigo del nacimiento de estrellas, que ha viajado en cometas helados, que ha caído como lluvia hirviente sobre una tierra primigenia, que ha nutrido a los primeros microorganismos en el fondo de un océano olvidado. Es una conexión tangible, palpable, un hilo invisible que nos une a los orígenes más remotos del universo. Este líquido vital, que ahora corre por nuestras venas, lleva consigo una memoria infinita. No una memoria consciente, sino una memoria química, una impronta de su travesía.
Cada molécula de H2 o en nuestro cuerpo es un átomo de hidrógeno nacido del murmullo de eternidad y un átomo de oxígeno forjado en el corazón explosivo de una supernova. Piénsenlo, somos la conjunción de las dos fuerzas más grandiosas del cosmos, la expansión inicial y la muerte estelar, manifestadas en la sustancia que nos permite pensar, sentir y soñar. La filosofía de esta unión es sobrecogedora. Al existir, somos el universo mismo observándose, sintiéndose, evolucionando. No somos ajenos al cosmos. Somos el cosmos en su forma más íntima y concentrada. Cada gota de sudor que derramamos, cada lágrima que fluye, es un pequeño fragmento de esa danza sagrada que comenzó en las nubes moleculares y encontró su clímax en la aparición de la vida. Nuestro cuerpo, este templo de carne y hueso, es en realidad un templo de agua, una arquitectura líquida sostenida por miles de millones de años de historia cósmica. La fluidez de nuestra sangre, la elasticidad de nuestros tejidos, la chispa eléctrica de nuestro cerebro, todo depende de esta molécula que es mucho más que dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Es el medio de transporte de nutrientes y oxígeno, el regulador de nuestra temperatura, el lubricante de nuestras articulaciones, el diluyente de toxinas. Es el arquitecto silencioso de nuestra existencia biológica. El drama no es solo externo, sino interno. El constante equilibrio hídrico de nuestro cuerpo es una batalla diaria, una microgestión de ese legado cósmico que nos mantiene con vida. Cuando sentimos sed, es el latido antiguo del planeta resonando en nosotros, un eco de la tierra primigenia anhelando su primer sorbo. Es la conciencia de un viaje tan vasto que nos deja helados, una verdad que nos ancla al universo en cada respiración, en cada latido, recordándonos que somos parte integral de una saga que excede nuestra comprensión, y que el agua no es solo un recurso, sino nuestra propia identidad, un espejo líquido de la eternidad. Más allá de nuestro ser individual, el eco de un viaje inmemorial resuena en cada rincón de nuestro planeta. El agua no solo existe dentro de nosotros, sino que se manifiesta en la grandiosa escala de los océanos, los ríos serpenteantes, los lagos tranquilos, las nubes majestuosas y los glaciares ancestrales. El ciclo del agua que hoy presenciamos, esa eterna evaporación, condensación, precipitación y escorrentía, es una continuación directa de los procesos que trajeron el agua a la Tierra hace miles de millones de años. Es el aliento del planeta, su circulación sanguínea a escala global, un sistema de retroalimentación que regula el clima, esculpe el paisaje y mantiene la vida. Piensen en un río que fluye desde las montañas, erosionando la roca a su paso, transportando sedimentos hacia el mar. Cada partícula de ese río, cada molécula de agua, es parte de una danza geológica y biológica ininterrumpida. Ese río, en su fluidez constante, es un narrador silencioso, llevando consigo la historia de la Tierra, desde su violento nacimiento hasta la intrincada evolución de sus ecosistemas. Las nubes, esas esculturas efímeras que decoran el cielo, son la manifestación visible del vapor que ascendió de los océanos o de la transpiración de los bosques, llevando la humedad de un lugar a otro, en un viaje aéreo que conecta continentes. Cuando llueve, es el cielo derramando de nuevo esas lágrimas del cielo que una vez regaron la tierra ardiente, pero ahora, en lugar de vaporizarla, la nutren. La filosofía aquí es que el agua es el gran unificador, el conector invisible que une cada ecosistema, cada organismo, cada proceso geológico. Es el medio a través del cual el planeta vive, respira y se renueva. No podemos separar la vida del agua, ni la geología, ni la atmósfera. Todo está intrínsecamente entrelazado por este elemento milagroso. Esta interconexión es una idea que nos deja helados. La conciencia de que cada gota de lluvia que cae sobre nosotros ha sido parte de un ciclo cósmico y terrestre tan vasto que abarca la totalidad de la existencia planetaria. El drama actual del agua es un drama humano. Nuestra dependencia de este ciclo, nuestra capacidad para alterarlo, y a veces, nuestra incapacidad para respetarlo, son los desafíos de nuestra era. La pureza de esa memoria infinita del agua, que ha sobrevivido a impactos cósmicos y cataclismos geológicos, está ahora en nuestras manos. Los glaciares, esos testigos silenciosos de eras pasadas,
Son enormes reservorios de agua dulce, reliquias congeladas de un tiempo geológico. Su derretimiento nos habla de un cambio, un desequilibrio en el latido antiguo del planeta. El gran océano, en su inmensidad, sigue siendo el corazón latente de nuestro mundo, pero su salud está ligada directamente a nuestras acciones. Es un recordatorio de que somos los custodios de este legado cósmico, los responsables de asegurar que el eco de un viaje inmemorial continúe resonando para las generaciones futuras, en la misma abundancia y vitalidad que lo ha hecho desde el alba del tiempo. Y así, nos encontramos al final de este viaje, contemplando nuestro reflejo líquido, una mirada profunda a la esencia del agua y su inmemorial viaje hasta convertirse en el latido de nuestro planeta y en la base misma de nuestra existencia. Hemos viajado desde el vasto vacío azul, un lugar de pura potencialidad, hasta los fragmentos errantes que sembraron las semillas de hielo en la oscuridad cósmica. Hemos sido testigos del abrazo ardiente de los impactos que trajeron el primer sorbo de un planeta nuevo a través de las lágrimas del cielo, llenando el gran océano que se convirtió en una memoria infinita. Y hemos visto cómo, en una danza sagrada, el agua despertó al ser, dando origen a la vida y forjando el mundo que hoy habitamos. La filosofía final que nos envuelve es que el agua no es solo una sustancia, es un narrador universal, un testigo silencioso de la evolución del cosmos y de la vida. Es el puente entre el mundo inorgánico y el orgánico, el hilo que une el polvo de estrellas con la complejidad de la conciencia. Mirar una gota de agua, un río, o la inmensidad del océano, es mirarnos a nosotros mismos, es entender que somos parte de algo infinitamente más grande, un eco de un viaje inmemorial que nos conecta con el origen de todo. El agua, en su constante fluir y transformarse, es la manifestación de la resiliencia y la interconexión. Nos enseña que cada elemento, cada partícula, tiene una historia, un propósito, y que todo en el universo está intrínsecamente ligado. Comprender el viaje del agua es comprender una parte fundamental de nuestra propia identidad, nuestra fragilidad y nuestra maravillosa conexión con el cosmos. Es un pensamiento que, en su simplicidad, nos deja helados y nos invita a la más profunda de las contemplaciones. Hemos llegado a este punto de quietud, donde el viaje del agua se fusiona con el silencio de nuestra noche. La próxima vez que tomen un vaso de agua, o escuchen la lluvia, o contemplen el mar, recuerden que están interactuando con una herencia cósmica, una sustancia que ha viajado a través de miles de millones de años y distancias inmensas para ser parte de este momento, de su vida. Su pureza es un legado, su abundancia una bendición, y su historia, nuestra historia. Honrarla es honrar nuestro propio origen. Y así concluye este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio en historias para dormir en calma, explorando cómo el agua llegó a la Tierra. Esperamos que esta exploración profunda haya enriquecido su comprensión y les haya ofrecido un camino hacia un descanso reparador. Si este contenido les ha resultado interesante, por favor, déjenos un me gusta para apoyarnos y suscríbanse al canal para no perderse futuras expediciones cósmicas y filosóficas. Nos encantaría leer sus opiniones y reflexiones en los comentarios. Compartan con nosotros qué otros misterios del universo les gustaría que cubramos en futuros episodios. Hasta la próxima, que la calma los acompañe.